Muy bien, para analizar lo que ocurrió ayer en el Congreso de la Nación, el discurso de la Presidenta, estamos con Luis Brustein. Hola Luis, buenas noches, Claro, bienvenido. Y también Sergio de Piero, que es sociólogo, politicólogo. Hola, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cuál es el primer análisis, cuál es la primera sensación de lo que ocurrió ayer, tanto afuera como adentro del Congreso? Porque digamos que afuera del Congreso también hubo una cantidad de gente importante, ¿no? Sí, evidentemente son dos hechos notables de por sí que comulgan en el mismo momento, digamos, pero manifiestan dos hechos políticos importantes. El discurso de la Presidenta, que fue en la línea de los discursos anteriores, digamos, no solo por lo extenso y por no leer, que no es lo mismo que improvisar, son cosas distintas, y remarcar, me parece que lo central que remarcó la Presidenta fue, y que me parece que es claro para el gobierno, retomar la agenda política de discusión en este año electoral en torno de la gestión del Estado, digamos, ¿no? Dado que tuvimos un verano bastante movido en términos políticos, me parece que el centro de un debate electoral que nos importa como ciudadanos a todos los argentinos para este año es qué rol va a cumplir el Estado y cuál es el modo en que el Estado se va a hacer cargo de la garantía de los derechos para todos los ciudadanos. Me parece que en ese sentido las horas de discurso de la Presidenta giraron en torno de retomar e incluso de alguna manera obligar al resto de los actores políticos dentro y fuera del espacio del oficialismo, a centrar la agenda en esos aspectos. Y respecto de la afuera, de la plaza, me parece que es un hecho notable, en algún sentido, digamos, original respecto de los últimos 30 años de democracia en Argentina, que un presidente que termina mandato logre tener este apoyo. En eso es inusitado en los últimos 30 años. Claramente uno podría compararlo al final del mandato del presidente Néstor Kirchner, ¿no? Pero no más que eso, digamos. ¿Tenés alguna idea de por qué sucede eso después del desgaste típico que sufren los gobiernos después de tantos años, tengan la posibilidad de llenar la plaza de esa manera? ¿De que la gente esté tan comprometida, tan contenta de estar allí? Porque eso es lo que se veía, la verdad. Eso es lo que se veía. A mí me parece que hay un dato clave, que es que el kirchnerismo apostó, no desde el comienzo, pero sí, digamos, hacia el año 2006, especialmente después del 2008, a la movilización y la militancia, digamos, ¿no? No todo partido político apuesta a esa lógica. Hay otros partidos argentinos que no apuestan a esa lógica, digamos, ¿no? La lógica de la movilización. De hecho, si uno compara acciones de otros partidos políticos, digamos, que son oficialismo en la ciudad, por ejemplo, el caso del PRO, han concurrido actos a movilizaciones públicas, pero que no han sido convocadas por ellos, digamos, ¿no? Han adherido a movilizaciones que son llevadas adelante por otros actores sociales, no políticos específicamente. En cambio, el kirchnerismo ha apostado siempre a la movilización pública, ha sido una herramienta de construcción política importante, y es lo que hace al kirchnerismo exitoso en términos de construcción política, que fue capaz de condensar, de reunir y de contener, de ser continente de demandas que son cercanas, pero algunas son bastante diversas, digamos, y eso es un partido político, digamos, ¿no? Un partido político es eso. Ahora vamos a ir con Luis. Cecilia, vamos a presentar una nota más que tenemos. Así es, que tiene que ver con las repercusiones después del discurso ante la Asamblea Legislativa por parte de Cristina en el día de ayer. Pero particularmente la Presidenta hace referencia al tema AMIA, un tema que vamos a hablar con Luis Brustein, y de alguna manera dice que ella puede seguir hablando del tema AMIA porque lo ven haciendo desde 1994. A los que me ponen cartelitos para que hable de la AMIA hablo desde el año 94. Desde la AMIA estoy desde el año 1996, cuando denuncié a Galeano y a todos los que encubrieron y no permitieron que se supiera la verdad. De la AMIA hablo con los familiares desde el año 96, apoyándolos y ayudándolos. De la AMIA hablo y seguiré hablando en Naciones Unidas, reclamando que se haga justicia, como no lo hizo ningún presidente argentino. De la AMIA hablo. Los carteles plantean una propuesta concreta, que es desclasificar, abrir los archivos secretos que están en manos de los organismos de inteligencia y ponerlos en el marco de una comisión investigadora en el ámbito del Parlamento, pero con peso dominante y mayoritario de organizaciones de la comunidad y personalidades de la ciencia, la cultura, los derechos humanos y la democracia. Alguien creyó que la iban a correr con la vaina
poniendo en un cartelito que decía abrir los archivos de la AMIA. No hay archivo que no se haya abierto, y aquel que crea que haya un archivo que deba abrirse, que haga las presentaciones judiciales y que llegue el oficio a la Casa de Gobierno, y la presidenta lo va a abrir, como lo hizo Néstor Kirchner y como lo hizo ella misma cuando tocara el momento oportuno. Ayer, cuando escuchamos el discurso con quien algún integrante también de la agrupación, nos quedamos conmocionados cuando escuchamos esto, más aún cuando en la última visita que hicimos con el Papa, que esta era nuestra intención, pedirle al Papa que mediante sus buenos oficios logremos que los ciudadanos iraníes requeridos por la justicia argentina finalmente se pongan a derecho, y que el Estado de Israel permita que se ponga a derecho el ex embajador Isaac Avirana. Ese expediente que dice Cristina Fernández de Kirchner sobre encubrimiento, luego de haberse agregado por parte de las actuales funcionarias de la UFI y por el juez Rafeca, la causa debería ser recartulado y debería llamarse Nisman versus Nisman. Porque ¿a qué Nisman le creo? ¿Al de la denuncia sin pruebas del 14 de enero del 2014? ¿O al Nisman, perdón, de enero del 2015? ¿O al Nisman de enero del 2015 que levanta toda mi actuación en Naciones Unidas, que enumera prolijamente todos y cada uno de mis discursos y donde reconoce textualmente que si bien el memorándum no es lo mejor, persiguió el objetivo siempre de lograr que los acusados se sienten frente al juez de la causa en Teherán a ser interrogados, porque si no son interrogados no hay causa ni hay juicio. El discurso de la presidenta en previo ahora, descalificando al fiscal Nisman, y ahora sobre todo que no puede contestarle, bueno, me parece un poco fuera de lugar. Esos dos, esa contradicción en los escritos, indiscutiblemente que está indicando un grado de desequilibrio. Algo le pasó. Cuidado, no estamos hablando de alguien, un improvisado. Estamos hablando de una persona, un funcionario, un año de experiencia. ¿Qué pasó? Bueno, es eso lo que hay que averiguar. Escuchábamos recién parte del discurso de la presidenta y repercusiones. Luis, ¿cuál es tu análisis a propósito de lo que ocurrió ayer? Bueno, estaba mirando el cuestionamiento que se le hace a la presidenta cuando hablaba de Nisman, y en realidad lo que la presidenta está respondiendo no es a Nisman como persona en sí, sino que está respondiendo a la causa que presentó Nisman y que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. No creo que haya sido en términos de falta de respeto, en términos personales. Pero hay más que eso. Yo creo que por la lógica que venía la confrontación política, el debate político, y la lógica que se instaló después del 18 de febrero, de la nutrida marcha de la oposición el 18 de febrero, si el dictamen, si el fallo del juez Rafecas no hubiera sido fundamentado, al juez Rafecas lo hubieran fusilado en los medios de comunicación. Y sin embargo, no fue esa la reacción, lo cual daría a entender de que realmente el fallo está muy argumentado, está analizado párrafo por párrafo la presentación del fiscal Policitas que retoma la que había hecho el fiscal Nisman. Y lo mismo podría decirse de lo que pasó ayer en el discurso de la presidenta, porque yo creo que en esa lógica que quedaba abierta después del 18 de febrero, la reacción de la oposición hubiera sido muy fuerte si el contexto de una multitud tan importante como la que hubo en la plaza no se hubiera dado. Yo creo que mientras la presidenta estaba hablando, había muchos de los legisladores que estaban recibiendo mensajitos porque se ve que estaban preguntando a colaboradores suyos cómo estaba la concentración afuera y evidentemente lo que iban recibiendo era esto es un montón de gente. Y eso determinó también una reacción bastante tranquila, digamos, de la oposición. La marcha en sí, el acto, yo creo que es interesante por varios temas que recién Sergio
hablaba del contenido del discurso. A mí me pareció importante, primero la marcha en sí, primero la masividad. Verdaderamente yo creo que fue uno de los actos políticos más importantes que ha habido. Era muy nutrida, por ejemplo, entre el Callao, 2, 3, 4 cuadras más para allá, y Entre Ríos para el otro lado, estaba lleno de gente, estaba muy completa Entre Ríos, Río Adavia y Hipólito Yrigoyen, y todas las 3 plazas que forman plaza de los 2 congresos, menos la parte que está enrejada, que es donde está. Bueno, eso era que es un muchísimo infierno. más grande que Plaza de Mayo, digamos. No, sí, son 2 veces y media la eso. Plaza de Mayo. Y pocas veces los políticos convocan a la plaza de los congresos, porque la plaza esa se traga a la gente. Fue un acto inmenso para un momento político difícil. Pero a mí lo que me interesaba destacar es, probablemente a un historiador como Luis Romero eso le parezca peyorativo, pero yo creo que en la historia de este país es donde se han forjado situaciones históricas importantes, que es el vínculo que había entre las personas que estaban en esa movilización y Cristina y la presidenta. Había un vínculo emotivo, particular, especial, que se ha dado pocas veces en la historia, y cuando se dio ese vínculo entre un liderazgo y un movimiento popular, ese movimiento popular ha trascendido la historia, ha dejado una marca importante. Y lo que estaba diciendo la movilización de ayer es que eso que se vio ayer va a quedarse muchos años. Ha trascendido el mandato, decís. Sí. Piero, ¿le puedo hacer una pregunta sobre esto que fue el final del discurso de la Presidenta de la Nación? Lo que quizás estratégicamente la Presidenta de la Nación se apoya, que es en la gestión. La Presidenta dice: no le dejamos a los futuros gobernantes un gobierno cómodo, le dejamos comodidad a la gente. ¿Quién se va a atrever a sacar las conquistas? Digo, centra el cierre de su discurso en algo que aparentemente al kirchnerismo le fue bien. Esto de gestionar, y lo ratifica con el manejo de los trenes. Digo, ¿esto es un mensaje para centralizar el debate de cara a las elecciones? Sí, sí, me parece es sumamente interesante ante el repetido frase de fin de ciclo, digamos, ¿no? ¿Qué implicaría el fin de ciclo? Digamos, implicaría que hay una discusión en torno de los lineamientos generales del modelo que el kirchnerismo lleva adelante en estos años. Y sin embargo, ayer el propio jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, precandidato presidencial Mauricio Macri, en 3 oportunidades de un breve discurso hizo referencia a la centralidad del Estado. Claro. Y él mismo dice que levanta las banderas del justicialismo, digamos, claro. Ha corrido la agenda el kirchnerismo hacia un lugar en donde desaparece, digamos, la oposición, que uno puede decir que puede levantar banderas más liberales o más neoliberales, que sienten cierta, digamos, timidez pública de decir en vivo que sería bueno reprivatizar o, bueno, ajustar la provisión de derechos por parte del Estado, ajustarlo estrictamente a una cuestión de gasto público, ¿no? Entonces esas cosas, no digo que no las sigan pensando en muchos sectores, creo que sí, pero hay dificultades para expresarlo en el espacio público porque efectivamente hay una agenda y tiene que ver, digamos, el kirchnerismo no es un momento exclusivamente me parece muy bien lo que señalaba Luis, digamos, Cristina logró 2 movimientos, digamos, una capacidad de representación política con una capacidad de vinculación afectiva con buena parte de la población. Digo. Pero esas 2 cosas, yo no sé, es difícil explicarlo, los años nos lo dirán, pero lograr esos 2 momentos juntos, en los cuales se representaron demandas que estaban presentes en el espacio público, y creo que eso fue el gran mérito del kirchnerismo, de entender, leer el 2001, ¿no? Claro, también es cierto que los 90 nos han dejado una herida enorme en relación a este péndulo Estado o privatización, y volver a plantear ahora que se van a reprivatizar las cosas que se han estatizado, no creo que junte muchos votos. Vamos a ver después qué pasa en términos concretos, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que el gran desafío es tener un buen Estado eficiente como tienen los países más desarrollados del mundo, ¿no? La verdad que es así. Bueno, muchas gracias a los dos por haber estado aquí. Nosotros hacemos una pausa, la primera, no se vayan, enseguida estamos con ustedes.